¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Para eso quiero que me acompañen a lo que sería la clase del día de hoy, que lo más probable es que tú ya lo tengas a la mano. Si no, no te preocupes, vas a tener todo el tiempo necesario para poderlo descargar después de la clase. Muy bien. A ver. ¿Pueden ver la pantalla gigante? ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden Sí, ver? profesor. ¿Sí lo pueden ver? Chévere. Bien. Sí, profesor. Excelente. Bien, bienvenidos a nuestra aula virtual formando líderes íntegros. El día de hoy vamos a culminar esta parte con respecto a la línea de tiempo de lo que sería las etapas en el Perú. Lo hemos visto de muchas formas, ¿cierto? De nombres que al final tienen que ser, que tienen que ver con lo mismo, pero nosotros vamos a hablar ya de esta última etapa. La última etapa tiene que ver en este caso con el Perú republicano. En república, el Perú pasó de virreinato a ser republicano. ¿Qué significa eso? A ser gobernado por un presidente. ¿Ya? Al ser gobernado, por favor, mute, pongan mute, por favor, los que están ingresando. Entonces, pasamos de un, como lo vuelvo a repetir, pasamos de un país gobernado por virreyes a ser liberados. Al ser liberados, ¿sí? Nosotros entonces llegaremos a ser república. ¿Y quiénes pertenecen a la república? ¿Quién fue este señor? José de la Riva Agüero. Presidente. Fue un presidente, tiene la banda presidencial del Perú. Ya, pero este señor, José de la Riva Agüero, fue él. ¿Quién? El primer, el primer Presidente. el primer presidente del Perú, acuérdate, se llama José de la Riva Agüero, ¿ya? José de la Riva Agüero fue el primer presidente del Perú. Profesor, pero yo escuché que San Martín también gobernó el Perú. Sí, pero recordemos que entre lo que sería, entre lo que sería, a ver, entre lo que sería España, gobernando al Perú, y lo que sería la República, en el medio apareció nuestro amigo San Martín. San Martín, pues, nos va a liberar. ¿Y qué pasó con San Martín, profesor? Él será declarado protector del Perú. ¿Sí? Entre 1821, entre 1921 hacia adelante, entre 1921 hacia adelante, ¿sí? Tendremos entonces lo que será el Perú independiente. José de San Martín, con lo que sería, ¿sí? La corriente libertadora del sur. ¿Por qué del sur? Porque viene desde Argentina, pasa a Chile y luego sube al Perú para poderlos ayudar. Con respecto a la liberación que hace San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821 y lo declara acá en Lima. Al proclamar la independencia, ojo, no fuimos libres todavía, porque quedó un pequeño remanente español. Este pequeño remanente español, o sea, esta pequeña proporción de españoles quería volver a tomar el Perú. Y es así como ahora sí, por el norte va a aparecer la corriente libertadora del norte. Primero Venezuela, Colombia, Ecuador y luego llegaría al Perú. ¿Y quién fue el guía de la corriente libertadora del norte? Fue nuestro amigo Simón Bolívar. Entonces, con San Martín y Simón Bolívar despojamos a los españoles,
del Perú. Listo, pero había que poner un presidente. Por tal razón, el presidente fue puesto, ¿sí?, a lo que sería nuestro amigo, ¿sí?, del primer Congreso Constituyente, el cual, ¿sí?, va en 1823 poner a nuestro primer presidente. Ahora sí, ¿qué sería? ¿Quién sería? José de la Riva Agüero. Durante el periodo de José de la Riva Agüero hasta nuestros tiempos han pasado distintos tipos de presidentes, pero no solamente presidentes, sino hubieron hechos importantes en la historia del Perú independiente. ¿Qué hechos importantes? Apareció la primera constitución ese mismo año, en 1823. Luego aparecieron diversas constituciones que fueron modificando al Perú. Recordemos que el Perú era un país republicano nuevecito y había que hacer muchos experimentos, muchos cambios. Entonces aparece la constitución del 28, del 34, del 36, del 39, hasta la constitución de 1993, que es la última, es la que tenemos actualmente, la Constitución de 1993. ¿Qué otras cosas más pasa? ¡Wow! El Perú por fin tiene un auge económico muy fuerte. ¿Se volvió rico? Sí, el Perú se volvió rico, no puede ser posible, sí, con el guano y el salitre. Entre 1845 a 1862, el guano y el salitre fue una de las grandes exportaciones que llevábamos, ¿sí?, a otros países. Los otros países no los compraban y el Perú se hacía rico. En aquel tiempo se hizo grandes cosas en el Perú, se crearon carreteras, se formaron, ¿sí?, los trenes, que se pagó mucha deuda externa, interna, el país empezó bonito a estar. Pero un 2 de mayo de 1866, ¿qué es lo que sucede? España quiere volver a tener el Perú en sus manos. Entonces se va a dar el combate de 2 de mayo. Y ahí es cuando los países de Sudamérica, Chile, Argentina, se unen con Perú y derrotan a los españoles. Esto sería el 2 de mayo. Bien, ganamos. Entonces, ahí sí los españoles se fueron, definitivamente. Luego aparecerán unos gobiernos como el de el dictador Mariano Ignacio Prado, ¿no? Él va a crear una nueva constitución a su favor. De igual forma, también va a ser modificada esa constitución. Pero luego va a aparecer algo que va a quebrar la época de nuestros tiempos en el Perú. Y esto sería la guerra con Chile. Perú había hecho un pacto con Bolivia, así, ¿no? Oye, yo te ayudo si hay algún problema. Y Perú le dice, ya, yo te ayudo si hay un problema, Bolivia. Entonces Chile se enteró de esto y le declara la guerra a Bolivia. Y le dice, oye, Perú, no te metas. Pero Perú le dice, sí, pero yo he hecho un pacto con Bolivia. Y al final se agarran a él. Fue una excusa perfecta, porque Chile al final nos termina venciendo y se queda con nuestro guano y salitre. Nos quitó lo que tanto teníamos. Y al final vamos a tener que reconstruir todo lo que el chileno destruyeron. Esto nos va a llevar años, la reconstrucción nacional, ¿sí? Entonces va a aparecer muchos gobiernos, van a aparecer gobiernos militares. Se dice gobiernos militares porque fueron, ¿sí?, gobernados por militares. Pero también va a haber gobiernos de civiles, ¿sí?, que también postulan y ganan. Ahora, entonces, en esto de la reconstrucción también va a haber una república aristocrática, una república donde es gobernado, ¿sí?, donde es gobernado por lo que sería la oligarquía o la clase alta del Perú. Entonces aparecen las grandes haciendas, aparece la exportación de la caña, del algodón, ¿sí? Y entonces el Perú vuelve, entre comillas, a querer crecer económicamente.
¿sí? Quiere volver a crecer económicamente. A ver, una pregunta por ahí. Profesor, en la guerra Bolivia nos abandonó y no era necesario. Sí, es cierto. En realidad estoy tratando de resumirlo. La guerra, la guerra, la guerra era de Bolivia con Chile. Era un problema entre ellos dos. ¿Ya? Era un problema, pero Chile le hace la guerra a Perú como excusa, ¿sí? Y en la campaña de Tacna, Bolivia dice, Perú, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no puedo con esto, así que eh, me voy, te dejo solito en la guerra. Y Chile, pues, nos avasalló, pues. Chile tenía de todo, ¿sí? Sí, pues, en la campaña de Tacna, ¿sí? En la campaña de Tacna, Bolivia nos abandona. En el alto de la alianza en Tacna, ahí nos abandonó. ¿Por qué nos abandonó? Bolivia nos abandona por varias cosas. Uno, Bolivia no tenía, ¿sí? No tenía solvencia económica y tampoco no tenía ejército. Tenía un ejército bien pobre. Chile le quita la parte de territorio que le pertenece y eso hasta el día de hoy Bolivia perdió su territorio, el territorio que le daba salida al mar. Por eso que hasta el día de hoy Chile con Bolivia siguen peleándose porque Bolivia no puede tener salida al mar, ni al Océano Atlántico ni al Océano Pacífico. Bolivia, ¿sí? No tenía nada. Pero Perú, ¿quién le manda a hacer pactos debajo de la mesa? Bueno, Bolivia no tenía eso. Y Perú, pensando con el guano y el salitre poder comprar armamento, lo que pasa es que donde estaba la gran porción de guano y salitre, Chile se lo quita a Perú. Y entonces el Perú ya no tiene de dónde exportar. Y Chile con este territorio, Tarapacá, ahora sí él empieza a vender todo ese producto. Y es así como ellos compran así armas y nos ganan la guerra. Muy bien, continuemos. Luego viene la República Aristocrática, como les comentaba. La república donde los más poderosos, hacendados, gamonales, terratenientes, tienen el Perú en sus manos, compran grandes terrenos, grandes mineras, ¿sí? Invierten en el Perú, compran de todo y al final son 40 familias las cuales tienen el poder del Perú. Muy bien. Después de esto viene el oncenio de Leguía. ¿Por qué oncenio de Leguía? Porque gobernó 11 años, se dice la dictadura. ¿Sí? La dictadura de Leguía. Este es su segundo gobierno. Luego viene el régimen fascista, la democracia de los endebles, y el ochenio de Leguía. ¿Pero eso qué significa ochenio? 8 años, ¿sí? En la cual gobernó Odría. Luego ya viene el reformismo civil moderado. En otras palabras, como que nuevamente vuelven a gobernar los civiles y ya no los militares. Pero eso es por corto tiempo, porque nuevamente vienen los militares y nuevamente nos gobiernan. Y para llegar a una época triste, la cual llamaremos el terrorismo. ¿Sí? ¿Qué pasó en el terrorismo? 1980 para adelante, tu papá y tu mamá te contarán mucho con respecto a esa época, pues, ¿no? Muy triste del Perú. A ver, ¿alguien ha escrito algo? Hola, Bele. Continuamos. Ahora, los últimos gobiernos desde 1980 para adelante han sido los siguientes. En primer lugar, tenemos el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Luego tenemos el gobierno de Alan García, en su primer gobierno. ¿Sí? Ahora, no te quiero dar las fechas exactas porque es parte de tu tarea, pero es más o menos, los presidentes gobiernan 5 años, ya tú calcula más o menos. ¿Sí? Los presidentes gobiernan 5 años, excepto que haya un golpe de Estado, excepto que alguien deje el poder, excepto que alguien cometa corrupción
y lo voten. Si no, todos los presidentes deberían de gobernar 5 años. ¿Y cuándo hacen el cambio de mandato, profesor? ¿Cada cuántos años? 5 años. 5. Cada 5 años hay un cambio de mandato. Y para eso se hace un cambio de franja presidencial. Toma y el otro lo recibe y se lo pone. Esto sucede cada 28 de julio. Muy bien. Luego viene el gobierno de Alberto Fujimori, que fue pues algo raro, ¿no? Gobernó 3 periodos, los 2 periodos de 5 y 5, y en el tercero, cuando ya había perdido, cuando ya no podía hacer nada, es como que a Perú le estén goleando 5-0 y, oh, sorpresa, en media hora Perú ganó 6-0. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué sucedió? Bueno, eso se llama fraude electoral. Y entonces Fujimori gana, ¿sí? Gana, en este caso, por tercera vez, pero ya en esta tercera vez sucede un problema. Sucede un problema de corrupción. Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Con más detalle. Y entonces Fujimori se va y en el avión manda un fax, algo así como un mensaje, ¿no? Un mensaje presidencial, la cual anuncia, ¿sí? La cual anuncia que simplemente está renunciando a lo que sería la presidencia de la República. Y es así como renuncia nuestro amigo. A ver, preguntas. Ya, después se saludan. Ya estamos en clase, después de saludan. Continuamos. Profesor, Dime. una pregunta. Usted había dejado sobre exclusión para que hagamos a los presidentes. Ya. Sobre Fujimori, ¿se va a considerar el tercer Alberto, año? Alberto Fujimori está dentro de lo que sería hizo 3 gobiernos, es cierto, pero dentro de su tercer gobierno, como le digo, él renunció porque la ley ya lo estaba buscando, ¿sí? Se le acusó por un montón de cosas, y Entonces no entonces, se va a considerar. ¿cómo? Entonces no se va a considerar. Alberto Fujimori, Ajá. ¿dentro de qué? El tercer año. ¿De qué? El tercer año del gobierno. Ah, sí, claro, tienes que considerarlo dentro de porque en realidad sí gobernó unos cuantos meses nada más. No gobernó completo, pero sí gobernó unos cuantos meses nada más. Vaya, profesor, Sí, gracias. sí, se considera su tercer gobierno porque para la historia del Perú, en su tercer gobierno es donde él renuncia. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿y Dime. Keiko Fujimori fue como un usurpador como Atahualpa? Keiko Fujimori hasta el día de hoy no gobierna nuestro Perú. Ha intentado, sí, pero no gobierna. Ella ha postulado un montón de veces, pero hasta ahora no gobierna. Llegó a ser primera dama, sí, en el gobierno de su padre, pero no ha llegado a gobernarnos todavía y esperemos que no lo... perdón, bueno, eso lo decide el pueblo, ¿sí? Eso lo deciden ustedes algún día cuando sean votantes, ¿sí? Entonces no, eso depende mucho de ellos. Así que, bueno, profesor. A ver, Belén, que no entiendes muy bien. Lo que estoy tratando de explicar es que el tiempo republicano tiene un tiempo muy largo, ¿sí? El tiempo republicano del de 1821, donde nuestro amigo, ¿sí? San Martín libera el Perú, de ahí hasta nuestra época es el Perú independiente o el Perú republicano. Hemos tenido presidentes que no tienen nada que ver, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el gobierno, pero los pusieron porque de una y otra manera ayudaron, ¿no? Son presidentes que están provisionalmente, ¿sí? ¿Cómo provisionalmente? Ejemplo,
el presidente Martín Vizcarra, ¿sí? Es un presidente provisional. Solamente va a gobernar hasta el otro año y nada más. Entonces, ¿él no va a gobernar 5 años, profesor? No, es un presidente provisional. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Nuestro presidente, expresidente, PPK, como tú lo conocías, o pero Pablo Kuczynski, cometió, ¿sí?, problemas en el Estado y por eso le hicieron la vacancia, lo sacaron del poder. Y entonces, ¿con quién nos quedamos? Entonces, sube al poder Martín Vizcarra. Entonces, es un presidente provisional. Profesor, hemos tenido presidentes provisionales en el Perú, varios. Antes de Martín Vizcarra hubo un presidente provisional, como les estaba contando. Salió Alberto Fujimori y entró nuestro amigo Valentín Paniagua, que fue un presidente provisional que duró solamente un año. Solamente gobernó un año. Que en paz descanse, ya murió hoy. ¿Sí? Ok. Te estoy dejando acá un cuadro, es un cuadro rápido de cada uno de los presidentes de manera así concisa. Ahí está la época de fundación que ya lo hemos visto, el auge guanero, el cual les he hablado del guano y el salitre, ¿sí? Les he hablado también con respecto a lo que es el Perú aristocrático, gobernado por las 40 familias, ¿sí? Luego entra lo que sería pues el ejército, los civiles, y llegará al poder el partido aprista, con el que en paz descanse Alan García, ¿no? ¿Volverá al poder? Sí. ¿El pueblo volvió a votar por Alan? Sí. Volvió a votar por Alan y bueno, ¿sí? Muy bien. Ahora, dentro de cada uno de estos, también nosotros podemos entender una línea de tiempo. Lo que yo he hecho aquí es una línea de tiempo con algunos sucesos, no con todos, es un montón de sucesos, ¿sí? He hecho una línea de tiempo con algunos pequeños sucesos. Ejemplo, empezamos con el 28 de julio de 1821, con la independencia del Perú. He escrito también el primer presidente con respecto a eso, ¿sí? He hablado también con respecto a la primera constitución, el combate de 2 de mayo, la guerra del Pacífico, el oncenio de Leguía. Entonces, todos estos sucesos se pueden crear bajo una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Puedo crear una línea de tiempo más grande? Claro que sí, pero he hecho una línea de tiempo, como ven ahí, pequeña, para que ustedes puedan, algunas cositas interesantes recalcar. ¿Sí? La línea de tiempo es así, tú puedes crearla, pero recuerden que tienen que tener, ¿sí?, fechas. Si la línea de tiempo no tiene fecha, no es línea de tiempo. Por eso su nombre mismo le dice tiempo. ¿Okay? He visto ahí algunas tareas que hacen línea de tiempo bien bonito, pero no tiene tiempo. Entonces no es línea de tiempo. Solamente es una línea. ¿Ya? La línea de tiempo puede tener imágenes, nombres, la fecha puede ir arriba, puede ir abajo, como usted le guste, pero tiene que tener tiempo y tiene que ser una línea. Muy bien. Continuamos. Entonces, hay muchos hechos, muchos, nos tardaríamos un montón en hablar de los hechos de la fundación, ¿sí?, desde la independencia hasta nuestros tiempos, hay mucha información. Solamente he colocado en esta línea de tiempo algunos de ellos. Algunos, hay muchos más. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a lo que serían entonces los presidentes, cada 28 de julio, recordemos, de cada 5 años hay un cambio de mandato. Profesor, ¿a los cuántos años yo puedo ser presidente si es que postulo? Todo ciudadano peruano que cumpla los 35 años ya puede ser presidente. El presidente más joven que hemos tenido, presidente constitucional, es
¿Sí? El que en paz descanse, Alan García. Alan García. Así es, Alan García. Vemos ahí los mandatarios del siglo XIX, desde que se empezó, 1823 a 1903, hemos tenido 33 mandatarios, empezando por José de la Ribagüero y terminando con López de Romaña. ¿Sí? Esto es el lapso. En el siglo XX ya entraremos a lo que sería, ¿sí?, otros 22 mandatarios. Desde 1903 al 2000 empezaríamos con Manuel Candamo y terminaríamos con Alberto Fujimori. Y ya en el siglo XXI, en el siglo en el cual tú vives, en el cual yo vivo, tendremos 6 mandatarios. Empezaremos con Valentín Paniagua, es que en paz descanse ya, que gobernó un año nada más, y terminaría con Martín Vizcarra, que su mandato acabaría todavía el próximo año. Y luego habría nuevamente elecciones. Muy bien, entonces tenemos cada uno de ellos. ¿Podemos hacer y crear líneas de tiempo basado en las fechas? Claro que sí. Podemos crear un montón de líneas de tiempo y hablar de cada uno de los sucesos de la historia. Uf. Pero no es, lo que hoy no quiero es hablarle mucho de todos estos sucesos, sino de algunos más relevantes y más importantes en el tiempo de los presidentes que nosotros hemos tenido. Muy bien. Ahí está, ¿no? Martín Vizcarra dentro de lo que sería la actualidad, su gobierno actual y el coronavirus, ¿no? Coronavirus. Muy bien. La tarea es sencilla. La tarea es sencilla. Ya te he dicho que una línea de tiempo, ahí está la línea. ¿Qué le falta para que sea línea de tiempo? ¿Qué es lo que le falta para que sea línea de tiempo? Los nombres. Las fechas y los nombres, exacto. Para que sea línea de tiempo necesita las fechas. El señor Canoso que tú ves ahí en la esquina, él se llama Belaúnde Terry. Su mandato empezó en 1980. Y de ahí llegó nuestro amigo Alan García, Alberto Fujimori. Ese señor que ves ahí con lentecitos al lado de Fujimori es Valentín Paniagua. Otro señor, si lo conocen, ¿no? ¿Lo conoces o no lo conoces? Más o menos. Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. Y nuevamente Alan García. Alan García. Y luego estará Ollanta Humala. Humala. Y luego estará Pedro Pablo PPK. Kuczynski. Y luego estará Carrita. Vizcarrita. Muy bien. ¿Ves? Nuestro Entonces, presidente. muy bien. Entonces, ¿de qué trata la tarea? Es sencillo. Vas a colocar la fecha que cada uno de ellos quiere. ¿Listos? En el tiempo de mandato. ¿Listos? Bien. Hay que ponerle entonces, la tarea es sencilla. Hay que colocar los años en que gobernó y quién es él. Sencillo, no necesitas dibujarlo por si acaso. Con que me escribas el nombre y la fecha, excelente. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profesor, explica muy bien. ¿Todo claro? No, profesor, explica muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos desde 1980 hacia adelante, tenemos, ¿cuántos presidentes? ¿Cuántos presidentes tenemos? 9. 9. En realidad tenemos 8, pero uno gobernó, ¿sí? Gobernó 2 veces. Sí, gobernó 2 veces. ¿Sí? Pero es cierto, gobernó 2 veces. Entonces, el señor que está ahí alzando la mano es Belaúnde Terry. Belaúnde Terry.
El señor que tiene ahí franja es Alan García. García. El siguiente, el chinito, Fujimori. Fujimori. El señor con bigotito y lentes, Valentín Agua. Paniagua. El otro señor, Alejandro Toledo. El señor que está nuevamente, ahora está más gordito. Alan García. Alan García. Tenemos al otro señor, Ollantumala. Ollantumala, muy bien. Uno de los presidentes. A ver, ¿quién es? Pedro Pablo Pedro Pablo. Y el de nuestros tiempos, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Muy bien, Martín Vizcarra. Vizcarra. Excelente, excelente. Vizcarrita. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Que no esté claro? No, profesor, está claro. No. Claro. Hemos visto, a grosso modo, la intención es que puedas crear tu línea de tiempo. Vuelvo a repetir, línea, y se dice línea de tiempo porque tiene Fechas. Fechas. ¿Sí? La línea de tiempo tiene que ser resumida, no me escriban un montón, no, pequeñito, algo resumido, ¿sí? Para poder entender rápidamente, ¿no? Hay gobierno de Martín Vizcarra, 2018, listo, ya sé que fue en el 2018-2021, ahí acabaría su mandato, entonces yo ya sé, ya está claro, ¿no? No me escriban, no, a tiempo de coronavirus y la gente no salía y estábamos encerrados en la casa, no, esa cosita no, hay que ser claros y precisos. Ya después podemos entrar a tallar a una explicación más larga, ¿no? Recuerden que la historia es abundante, empezar a hablar de cada parte de la historia es muchísimo, ¿no? Ya tardaríamos horas hablando de la historia. Así que les he hablado de manera resumida. ¿Quién fue nuestro primer presidente? José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero. Acuérdate de José. José de la Riva Agüero, muy bien. ¿Quién declaró la independencia del Perú? Don José de San Martín. ¿Qué corriente libertadora era? Corriente libertadora, ¿del norte, del sur? Corriente libertadora, ¿del norte o del sur era San Martín? ¿Dónde está Argentina? ¿Argentina está al norte o está al sur? Sur. Al sur. Al Como sur. está para el sur, entonces corriente libertadora del sur, pues. Simón Bolívar, ¿de qué corriente es? ¿Del norte o del sur? Norte. Porque Venezuela está arriba de Perú, al norte de Perú, noreste, es cierto, pero está al norte, arriba, por eso que es corriente libertadora del norte. San Martín no liberó, es cierto, pero Bolívar eligió al pequeño grupito de españoles que todavía habían quedado, querían retomar el Perú. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se llama el primer presidente? Acabamos. José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero. Y entonces, San Martín, ¿qué fue cuando gobernó el Perú? ¿Fue presidente o protector? Protector. Ya, hay algunos libros donde dice que fue nuestro presidente. No, él fue, es cierto que no gobernó, pero fue el protector, ¿sí? De la independencia del Perú. Hasta que el Perú empezó a nivelarse poco a poco, pues, ¿no? No de la noche a la mañana, somos hagamos lo que... No es así. Era poco a poco.
poco costó y costó, no fue tan fácil, ¿no? Listo, muchachos. ¿Algunas preguntas, algunas consultas? Ya para terminar. No, Pin. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay alguien Sí, que hacer una pregunta? no. Todo claro entonces. ¿Listos? El libro supongo que ya lo habrán acabado, ¿sí? La guía ya habrán acabado de terminar esas prácticas tan facilitas que he visto ahí. ¿Ya? Hay que terminar esas prácticas. Ya, que terminar, hay que completarlas, ¿no? No está difícil. Hemos avanzado, sí, hasta el día de hoy con respecto a lo que sería ya la independencia. Hemos hablado del Perú autónomo, culturas, hemos hablado de los primeros pobladores, hemos hablado del imperio incaico autóctono. Luego hemos hablado del tiempo de la llegada de los españoles, tiempo virreinal, colonial, conquista, como quieran llamarlo, y entonces los españoles llegaron, nos conquistaron, el virreinato, llegaron los virreyes, y luego aparecieron nuestros libertadores, y luego empezará la tercera etapa, que será la etapa de independencia o república. ¿Sí? Entonces, ahí están los tres periodos del Perú. Listo. Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Chao, profesor. Cuídense, Profe. ya, su tarea, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, Cuídense. profesor. Aliméntense bien. Chao, Profesor. Profesor, Aliméntense bien, aliméntense bien. profesor. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao. Chao. De ahí termina el link, ya. Listo, cuídense, Alexander. Chao, profesor. Gracias, Jean-Pierre, Heidel, Jota, Glenn, Milagros, Alejandro.